Así es. Dios te bendiga. Muy buenas noches a ti que estás ahí conectado, conectada con nosotros. Vamos a dar un momentito que se comience a conectar la gente. Estamos en vivo por Facebook, nuestra página Israel Checo. Y vamos a hablar un poquito sobre tres cosas que Dios va a separar al final de los tiempos. Hay muchas interrogantes, personas que se preguntan, ¿es que se va a terminar el mundo ahora? ¿Se acaba el mundo ya? Otros se preguntan si es que estamos viviendo los tiempos proféticos. Sí, son tiempos proféticos. La Biblia establece muchas cosas que sucederían antes del rapto de la iglesia. Creemos en el rapto antes de la gran tribulación. Muchos creen que el rapto va a ocurrir después de la gran tribulación, pero yo soy de los que creen diferente, de los que creo que el rapto ocurre antes de la gran tribulación. Otros ni siquiera creen en el rapto, pero para el aliento, para el ánimo de muchos que piensan que lo que estamos viviendo por el asunto de la pandemia, del coronavirus o del COVID-18, perdón, 19, que además de eso, por diferentes cosas que han sucedido, como por ejemplo en enero los incendios forestales en Australia y muchísimos eventos que han sucedido a partir de el inicio de este año. Mucha gente piensa que es el fin. Para mí son principios de dolores, por lo que dice en Mateo capítulo 24, dice que habrán hambres, pestilencias, que habrán enfermedades, son pestilencias, que habrá tribulación, que habrán guerras y rumores de guerras, y todo esto después dice el Señor que no es el fin, sino que son principios de dolores. Entonces, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que en diversas ocasiones Jesús habló de estos tiempos, de los tiempos finales, y en una de ellas, en el capítulo 25 de Mateo, lo voy a hacer leyendo aquí en el celular para más cómodo, más rápido. En el capítulo 25 de Mateo, Jesús habla sobre algo que Él va a separar. Dice que separará en el capítulo 25, versículo 32, que separaría las ovejas de los cabritos. Y cuando Jesús está hablando de esto, recuerden que hay una parábola en la que Jesús habla del juicio de las naciones, y aquí es donde Jesús habla de separar las ovejas de los cabritos. Serán reunidas delante de Él, o sea, delante de Dios, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dios va a hacer una separación de las naciones que sí aceptaron a los judíos y las naciones que no lo aceptaron, o las naciones enemigas de los judíos. Cuando Jesús habló esto, estaba haciendo la ilustración de lo que va a hacer en su regreso con las ovejas y los cabritos. Las ovejas representan a esas naciones que aceptan a Israel, a su nación, al pueblo de Dios, como amigos,
y los cabritos los que no lo aceptan o los que no son amigos de Israel. De igual manera, la Biblia habla, y ya le voy a ir diciendo por qué estamos haciendo esta comparación y hablando de las cosas que Dios va a separar una de la otra. También Jesús habló en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 28 y hasta el 30, de que separaría la cizaña del trigo. La cizaña y el trigo representan las personas, a los creyentes fieles y a los creyentes que no son tan fieles, a los creyentes que siembran alguna discordia y que están ahí, están en la iglesia, pero que solamente lo que hacen es contender por la fe a algunos, y por la misma fe se hacen enemigos de otros porque creen diferente, otros que son contenciosos y traen diferencias entre los hermanos, traen diferencia con sus pastores. A eso se refería el Señor cuando habló del trigo y la cizaña. El trigo son los creyentes auténticos y las cizañas son los creyentes que solo están para crear contiendas y desacuerdos dentro de la iglesia. Pero hay otro tercer grupo, hay un tercer grupo de cosas que Jesús dijo que serían separadas, y se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 3, en el versículo 17. Y quiero leer este versículo porque voy a abordar algunos de los temas que me compete hablar en este momento sobre lo que está sucediendo ahora en el mundo con respecto a estos versículos. El versículo 17 dice: al decir él estas cosas, dice, se avergonzaban todos sus adversarios. Escuche bien esto. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea, el pueblo, habían algunos que se gozaban de lo que Jesús decía, y otros se avergonzaban. Unos se gozan, otros se avergüenzan. Los que se avergonzaban eran los que eran enemigos de Jesús y de su mensaje. Los que se alegraban eran los que creían al mensaje que Jesús estaba dando. Y así vemos como siempre hay una parte que está de acuerdo y otra parte que no está de acuerdo, una parte que son verdaderos adoradores y otros que no son verdaderos adoradores. De la misma manera vamos a ver siempre desde el principio, vamos a ver Caín y Abel. Uno representa la humanidad que se aparta de Dios, otro representa la humanidad que adora a Dios. Cuando Noé, están los hijos de Noé, Cam y Sem. Uno representa una parte de la humanidad, la otra representa la otra parte de la humanidad. Y nosotros, esa que ustedes están viendo ahí atrás, mi mamá, que está viendo para allá afuera, no sé qué. Entonces nosotros, los creyentes, tenemos que estar siempre claros, seguros de algo, que nosotros representamos a la parte de la creación que adora a Dios. Eso representamos los creyentes. Los no creyentes representan a la parte que no adora a Dios y a una separación que Dios va a hacer entre los que sí le creyeron y los que no le creyeron. ¿Qué quiero decir con esto? En el capítulo 3 de Lucas, también el versículo 17, dice el Señor que apartaría el trigo y la paja. Separar el trigo de la paja representa
hay algo muy especial que tenemos que aprender de aquí, y es que también está hablando de cristianos auténticos y cristianos no auténticos. Pero los verdaderos cristianos auténticos, muchos de ellos no están en las congregaciones aún. Muchos de ellos todavía están fuera. Y yo siempre he dicho, y lo sigo creyendo, el mensaje que la iglesia menos cree y es uno de los que más predica es la gracia de Dios. Y digo esto porque creemos que solamente serán salvos los que están dentro de la iglesia cantando y adorando, predicando y recibiendo mensajes domingo tras domingo. Sin embargo, Jesús dijo en una ocasión que hay muchas ovejas que pertenecen al rebaño, pero que no están en el rebaño. Y ese fue un mensaje para ese momento y es un mensaje para este momento de ahora. El hecho de que Jesús dijera que hay personas que son del rebaño, pero no están en el rebaño, significa que hay muchos que aún no han creído y que serán salvos. Muchos que todavía están en el mundo y que serán salvos. Y que muchos de ellos serán salvos en el último momento de su vida. Eso es la gracia de Dios. La gracia implica que tú no eres salvo por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es la gracia. La gracia de Dios implica que lo que tú haces, nada de lo que tú haces, te va a salvar. Ni siquiera, escucha bien esto, y quiero que me prestes mucha atención para que no se malinterprete lo que voy a decir. Ni siquiera el vivir en santidad garantiza la salvación. Lo que garantiza la salvación es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo no estoy diciendo que no hay que vivir en santidad. Es necesario vivir una vida en santidad para poder ver a Dios. Y cuando la Biblia dice que para poder ver a Dios hay que vivir una vida en santidad, no se está refiriendo a ver a Dios en aquel día. Más bien se refiere a ver a Dios obrar en el día a día. Porque ver a Dios en aquel día depende de una sola cosa, y es del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú me preguntas, entonces, ¿por qué la Biblia, el apóstol Pablo insistió tanto en que los hermanos se apartaran de las cosas del mundo? Yo te voy a responder que no fue para ser salvos. Porque el ladrón que estaba en la cruz y que dejó de ser ladrón cuando le creyó a Jesús y se arrepintió y le dijo que dependía de él, dependo de ti para verte, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, quiero que te acuerdes de mí. Y Jesús le dio una esperanza momentánea que se cumplía en ese mismo momento. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no vivió en santidad. Él se fue siendo un ladrón. Pero Jesús lo redimió al momento de su muerte. Entonces, no tuvo oportunidad para vivir una vida en santidad. No fue el vivir una vida en santidad lo que lo salvó. Fue que creyó en Jesús. La insistencia de Pablo en vivir una vida en santidad es justamente para que podamos vivir la vida de Cristo, para que podamos experimentar lo que Jesús experimentó cuando estaba en esta tierra. La salvación no depende de ti, depende totalmente de Dios, viene de Dios. La fe que tú tienes no es tuya, la puso Dios en ti. Efesios capítulo 2 versículo 8 hasta el 10, oiga de lo que habla. Habla de que por gracia somos salvos. Y dice que
no es por nuestras obras para que no nos gloriemos, sino que es por lo que Dios, oiga bien, es un regalo de Dios, es por lo que Dios nos ha regalado. Pero antes dice que es mediante la fe. Entonces, el regalo de Dios es la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Lo importante es hacia dónde yo direcciono esa fe. Lo importante es que mi fe, la fe que Dios ha puesto en mí, esté dirigida a Jesucristo nuestro Salvador. Fíjese que después dice que fuimos creados para buenas obras. O sea, que mi fe sin las obras es vana, porque yo fui creado para las buenas obras. Pero sin la fe, las buenas obras no tienen efecto. Pero sin las buenas obras, la fe tampoco tiene efecto. O sea que el hecho de yo creer y ser salvo implica que yo debo creer, pero también debo obrar de buena manera, porque yo fui creado para buenas obras. Y cuando yo creo correctamente y deposito mi fe en Jesús, entonces automáticamente eso implica una cosa, implica que yo voy a basar mi fe en las obras para las cuales fui creado. Implica que el propósito de la creación de Dios en mi vida viene a tomar efecto cuando yo he depositado mi fe en Jesucristo de Nazaret. Lo único que está sucediendo ahora actualmente con este tiempo de recogimiento es que Dios está queriendo que nosotros abramos los ojos a algo. No se preocupe por lo que dicen esos videos que se hacen virales y que para eso lo hacen, para ganar seguidores. No se preocupe porque dicen por ahí que el orden mundial está para hacerse tomar efecto en los próximos 10 años. No importa, ojalá tomar efecto a partir del año próximo o este mismo año, no importa. Lo que yo estoy seguro es que cuando el nuevo orden tome efecto, yo no voy a estar en esta tierra, porque para que eso ocurra, la iglesia tiene que haberse ido con Cristo. Para que el nuevo orden tome efecto, sea efectivo, tiene inminentemente que haber sido arrebatada la iglesia. Y este tiempo de cuarentena, casi a nivel mundial, es un tiempo para que lo aprovechemos, predicando la palabra a través de estas redes sociales, para permanecer y compartir en familia. Este podría ser el tiempo en el que Dios está queriendo separar la cizaña del trigo, la paja del trigo. ¿Qué significa la paja? La paja es lo que quedaba cuando se sacaba la fruta y la semilla del trigo, que es lo que tiene fruto. Entonces la paja es la cáscara que cubría la semilla o que cubre la semilla. Les explico esto para dar a entender que la paja es algo hueco, vacío, que se bota, que se echa a la basura, que se lleva al fuego a quemar. Pero el trigo es lo que realmente tiene fruto, es lo que es la parte sólida que queda. Entonces, los creyentes que representan a la paja, porque son creyentes, no crea que son inconversos, son creyentes. Los creyentes que representan la paja son esos creyentes huecos de conocimiento. Atentos a esto. Y no quisiera que se me sienta mal, pero tengo que decirlo. La falta de conocimiento dentro de la iglesia
hoy representa una gravedad enorme, porque la falta de conocimiento es una muerte súbita para el cristiano. Y hay muchos cristianos que están preocupados a la muerte porque hay un virus, pandemia ya, que ha arropado casi todas las naciones. Nos vamos a morir. Porque esto es un plan del nuevo orden mundial. Porque fulano de tal salió por ahí en un video anunciando tal o cual cosa. No me importa, no me preocupa para nada, en lo más mínimo no me preocupa. ¿Sabe lo que me preocupa? La falta de conocimiento de la iglesia en el día de hoy. El hecho de que la iglesia no sepa que lo que le compete es creer lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que en Él estamos seguros, que en Él, que en Jesucristo, nuestra vida está escondida en Él con Dios. O sea, no tenemos nada de qué preocuparnos por lo que le va a ocurrir al mundo después de que la iglesia no esté. Lo que sí debe preocuparnos al respecto es que antes de que la iglesia sea arrebatada, sea levantada, nosotros hayamos hecho aquello para lo que Dios nos estableció. Dios te estableció para ganar almas. Entonces lo que deberías estar es preocupado por saber si has hecho justamente eso, ganar almas. ¿Estás llevando el mensaje de Dios a las almas que se pierden? Eso debería preocuparte. La Biblia dice que Dios, Jesús decía, le va a preguntar a unos, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Pero en tu nombre hablamos lengua y prediqué tu palabra, hice milagros. Pero aunque hiciste milagro, Dios te va a decir que no te conoce, porque no lo hiciste con la intención correcta. Lo hiciste para ganar seguidores en las redes sociales, o lo hiciste simplemente para ganar la gracia de los hombres. Cuando lo que importa realmente es la gracia de Dios. Eso es lo que realmente importa. Y déjame decirte estas últimas palabras. Si Dios ahora mismo te hablara a tu corazón y te dijera, te preguntara, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sería una respuesta solo para beneficiarte a ti? ¿O tu respuesta involucraría a muchas otras personas? Yo te voy a dejar con esa pregunta para que tú mismo te respondas. Recuerda que este tiempo de recogimiento a nivel casi mundial, es probable que Dios esté apartando el trigo de la hojarasca o de la paja. ¿En cuál de los dos grupos tú quieres estar? No hay nada de qué preocuparse. Lo único que podría preocuparnos es estar del lado de la paja, del lado de la hojarasca. Sé trigo, llénate del conocimiento de Dios. Y que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios guarde tu andar, tus pensamientos. Quiero terminar con una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está mirando esta transmisión, que mira este video, aún después de la grabación. Pedirte, Señor, que le llenes de tu gracia y tu favor, y que tu revelación sea clara a su vida. El conocimiento de tu palabra llene su mente, su corazón. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que despierte hambre por el conocimiento de tu palabra, y que desde este momento sepamos y estemos seguros
de que en ti hay esperanza y que nada de lo que pueda ocurrirle a este mundo después de que la iglesia no esté debe preocuparnos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias Dios por lo que estás haciendo en este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz